Suena la sintonía de nuestro rincón literario, eso quiere decir muchas cosas, que estamos a jueves, que estamos llegando a la recta final de nuestro Hoy por Hoy en edición de jueves y que tengo enfrente de mí a Chema Contreras. Hola Chema, muy buenas. Muy buenas, aquí estamos, amigo David, y bueno, pues encantado de estar aquí, como ya sabes, los rincones mágicos para hablar de libros que nos llevan al futuro, al pasado, al presente, a cualquier época y a cualquier lugar. Oye, déjame decir una cosa, porque luego a mí estas cosas siempre se me olvidan. El otro día nos contaste que ibas a estar en una feria del libro y resulta que ha sido un exitazo, Chema. Sí, joder, es que lo primero disfruté, porque hacía muchísimo que no estaba en una feria, y el contacto con los lectores y con las lectoras es algo, yo creo que imprescindible para un autor, ¿no? Porque yo pienso que es ahí donde se cierra el círculo. Luego, es independiente la venta, lo puedo prometer. O sea, reconozco que fui el que más vendió, pero eso es secundario. Ese contacto con la gente, luego se hizo la presentación de una de las novelas, La batalla de las palabras, que me acompañó mi hija Marina, y leímos pues un pasaje, ella haciendo Orquídea y yo haciendo el mago, la voz del mago, y resultó fantástico, fantástico. Pero bueno, como decía aquel, no hemos venido aquí a hablar de la feria del libro, ¿no? No hemos venido a hablar del libro de Chema, que también, sí, pero hemos venido a hablar hoy especialmente de Venimos de un lugar llamado Primer Amor, nuestra recomendación para público juvenil, cuyo autor es Daniel Ojeda Checa, al que tenemos al otro lado de la línea telefónica. Daniel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado. Muy buenas, Daniel. Daniel nos lleva a viajar hasta Barcelona, que es donde se encuentra ahora mismo, y bueno, pero déjame que te haga una pregunta al hilo de lo que comentaba David ahora de la Feria del Libro. ¿Estás de acuerdo, que puedes no estarlo, lógicamente, en que ese contacto con el lector y con la lectora de nuestras obras, de nuestras novelas, es lo que realmente gratifica a quien escribe? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es la necesidad, ¿no?, del contacto con el público, y al final es lo que, cuando sucede, es como que comprendes que es lo más bonito del proceso, porque al final escribir también es como un acto muy solitario, y ahí es cuando todo cobra sentido. ¿Te ha sucedido algunas veces que alguna visión, a lo mejor, de alguna de tus novelas, vamos a decir alguna, Todo lo que sé sobre un corazón roto, Cómeme si te atreves, Como si nadie nos estuviera mirando, y bueno, pues venimos de un lugar llamado Primer Amor, del que vamos a comentar ahora, ¿han sacado a lo mejor los lectores algún ángulo que tú no habías previsto en la novela y que te ha sorprendido de alguna manera? Sí, sí, yo creo que al final lo bonito de los libros y de lo que escribimos es que luego se transforma, depende de quien lo mire. Claro. Entonces cobra un sentido totalmente distinto, y eso es muy guay, porque cuando te comentan o te hacen una reseña o te dicen su opinión, te lo envían por Instagram y demás, ves que realmente a lo mejor hay una cosa que tú no hiciste a propósito y que esa persona lo ha entendido. Pues bueno, también depende de sus vivencias y un poco también de lo que quieras buscar, detalles a lo mejor que tú no habías notado, que te han salido de manera muy espontánea, y de repente un lector los pilla al vuelo, ¿no? Entonces, claro, es muy bonito porque cada vez que te lee una persona nueva es como si fuera una historia diferente. Es un poco, Daniel, cuando comprendes que tu obra ya no es tuya, ya es una obra autónoma que va en su caminar por la vida como puede, ¿no? Claro, es cuando ya vuela libre, ¿no? Claro. Como yo digo, porque cuando tú publicas, de repente ese libro ya deja de ser solo tuyo y es de todo el mundo, y lo hacen tan suyo que al final ellos también participan en el libro al leerlo, porque lo ven de una manera distinta a la que lo veías tú. Entonces es como hacer aún más redonda una novela. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes de Venimos de un lugar llamado Primer Amor? Bueno, yo creo que Venimos de un lugar llamado Primer Amor es mi novela más personal. Creo que es una novela pues muy madura, que habla sobre el amor propio, sobre la familia, y sobre cómo nos afecta de alguna manera los traumas de la infancia, y cómo hay que ir soltando según vas creciendo poco a poco ciertas cosas para poder ser del todo libre.
Entonces trata sobre la historia de un chico que se llama Cruz, y sobre su paso por el mundo, sobre la importancia de las palabras, y sobre cómo recibimos el primer amor de pequeños y cómo eso marca los amores que aceptaremos de adultos. Es quizá esta, porque decías que es quizá la más intimista, la más personal, ¿no? Soy de los privilegiados que yo creo que he leído toda tu bibliografía y he visto tu crecer, tu transformación, madurando en todo lo que es el entorno literario de una forma espectacular. Es una delicia, o sea, te doy la enhorabuena por venimos de un lugar llamado Primer Amor, porque te cautiva desde el principio, notas como que te abrazas. Sí es cierto, dices de la palabra, ¿no? Pero yo creo que Cruz sí es de alguna forma tu alter ego, ¿no? O ese personaje al que tú le prestas parte de tu vida. Sí, no considero que el libro sea una autobiografía, por eso yo siempre digo que es una autoficción, porque claro, bueno, hay cosas transformadas, los nombres cambian, siempre quieres guardar como cierta intimidad, ¿no? En plan, no quería que fuera una exposición absoluta. Sin embargo, sí que ha acabado siendo una exposición a nivel interior muy heavy, muy fuerte. Entonces, yo lo escribo como si fuera un espejo en el que yo me he mirado. Entonces, la persona en la que reflejaba el espejo es Cruz, que es una persona muy similar a mí, con diferencias, pero también con cosas muy parecidas. Entonces es como esa otra parte de mí. Claro, sí, pero aunque dices que es una fábula, es una ficción, lógicamente, la literatura, hay veces que los lectores y algunos críticos, tengo que decir, algunas personas no entienden que eso es una ficción, que hay veces que se critican autores o autoras por lo que han dicho en el libro. Vamos a ver, que el libro es una novela, es una ficción, y esa persona que hay ahí, que mata, que asesina, que viola, que hace cualquier cosa, no es el autor, son los personajes. ¿Sabes? Claro. Sí. Por eso te digo que quizá esa parte que trenzas muy bien, a mí me gusta mucho. ¿Cuál es la parte más de ficción? ¿Cuál es la parte más de realidad? Entonces todo ello perfectamente es una realidad, es la realidad de este personaje, de Cruz, ¿no? ¿Tú consideras que la escritura sana, que la escritura nos ayuda a sanar? Sí, de hecho es curioso porque a mí cada uno de mis libros me ha sanado. Cómo te atreves me sanó, todo lo que sé sobre un corazón roto también, como si nadie nos estuviera mirando. Y venimos de un lugar llamado Primer Amor, quizás es el que más me ha sanado. Sí, creo que sí que sana porque al final te permite sacar a la luz sentimientos que estaban muy en la sombra. Los masticas, los aceptas, los dejas ir. Entonces, una vez que lo escribes, es como que ya cambia cómo recibes ciertas cosas de tu vida, de tu pasado, de tu presente, y eso te cura. Sí, creo que al final escribir es un método para sanar. Al final, Daniel, yo creo que es muy importante la labor que haces tú en este caso en Venimos de un lugar llamado Primer Amor, porque quizás tú hayas cambiado la perspectiva con respecto a algunas cosas de tu biografía, pero también puedes hacer que otras personas cambien la perspectiva y cambien ese pequeño chip, ¿no? Y digan, vaya, lo importante era esto. Sí, yo creo que también, de una manera natural, pero creo que es bonito mostrar la realidad, a lo mejor pues en este caso de una persona homosexual, ¿no? Porque creo que cuando no lo eres o no tienes a alguien muy cercano, te cuesta a lo mejor empatizar con ciertas cosas porque esa persona es diferente a ti, pero más en el momento que vivimos, que matan a chicos solo por el hecho de ser gay, claro, en nuestro país, es muy importante visibilizar la realidad de cualquier manera. Entonces, cuantas más historias de este tipo haya, mejor. Sí, a mí es que me gustaría... hay gente que cuando se presenta o en conversación o demás dice soy gay, y si yo no digo soy hetero, ¿por qué tiene que decir la otra persona que es gay? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué importancia tiene eso? Son personas que se conocen, se tratan, se entienden, se respetan, y yo creo que ahí debería de terminar todo. ¿Por qué esa confesión de yo soy gay y yo no digo yo soy hetero? ¿Pero por qué lo tengo que decir? ¿Y por qué lo tienes que decir tú? Cada uno debería de ser libre de ser lo que quisiera, ¿no?
Claro, ese es el tema y yo creo que en el libro se refleja Claro, muy bien, ¿no? efectivamente. Como la palabra maricón nos acompaña a las personas homosexuales desde que nacemos. Sí. Y en el libro se ve, ¿no? Como la palabra maricón a Cruz la acompaña desde que es pequeño y cuando él aún no sabía lo que quería decir esa palabra, que es un poco también el camino que viví yo. Sí. Entonces, tú no sabes lo que significa, tú lo llenas de una connotación negativa por el rechazo con el que te la dicen desde pequeño y luego deshacerte de ese significado negativo cuesta, es una crisis de identidad bastante heavy. Claro. Y eso crea también, las personas homosexuales al final no desarrollamos nuestra sexualidad de una manera natural como lo puede desarrollar una persona hetero, porque él al final lo hace desde lo que la sociedad considera normal. Sí. Entonces no le está cuestionando toda su vida. Claro. Dani, no sé si tienes ahí un ejemplar y me gustaría que nos leyeras un poquito que tú hayas seleccionado por la razón que sea o simplemente que te ha apetecido leer un párrafo, algún párrafo de la novela, por favor. Sí. Pues adelante. Venimos de un lugar llamado Primer Amor, y ese lugar somos nosotros mismos. Un día lo olvidamos, llegan otros amores, o lo que creemos que lo son, y dinamitan un poco el primero, lo transforman, lo hacen desaparecer. El amor propio es tan importante como saber de dónde vienes, porque ese lugar llamado Primer Amor conecta directamente con los que aceptaremos en un futuro. El lugar al que me ha llevado la relación con Tiago no me gusta. La persona que veo en el espejo no soy yo, no es lo que quiero ser. Tiene mi aspecto, pero ahora sé que es una ilusión y entiendo la importancia de quererse para saber si te quieren bien, si es real, si estás idealizando a alguien porque crees que lo necesitas a tu lado. Y no, al único que necesito es a ese chico que continúa dentro del espejo del baño, ahora sí, llorando. Ahí al principio, creo recordar que es al principio de la novela, que Cruz es pequeño, ¿no? y va a una fiesta de disfraces, antes cuando comentabas, y entonces él, cuando le preguntan de qué va disfrazado, sin saber lo que ello significa en realidad, porque es pequeñajo, dice que va disfrazado de maricón, ¿no? Entonces, o de marica, y es esa inocencia del niño que no entiende algunas cuestiones. Lo ha escuchado y lo dice, ¿no? Pero es una sociedad que señala y que critica despiadadamente. Sí, yo creo que esa escena refleja, bueno, además esta escena es real. Mi abuela me disfrazó de Agatha Ruiz de la Plana en los carnavales del pueblo y yo creo que identifica muy bien cómo a veces cuando nos dicen algo desde pequeños lo aceptamos como correcto cuando probablemente sea incorrecto. Claro. Entonces al final ahí empieza a dinamitarse el amor propio de un niño. Qué importante la familia, ¿verdad? Dentro de ese entorno, de ese niño o de esa niña que no se identifica con su sexualidad, porque en este caso estamos hablando de ti, pero también sucede en otras personas que nacen mujeres pero no se sienten mujeres, ¿no? Entonces, qué importante es el apoyo familiar, ¿no? Incluso también diría de los amigos, pero el familiar es, yo creo que importantísimo. Yo creo, es que es vital, es que lo decide todo. Yo en mis novelas además le doy muchísima importancia a la familia, creo que en todas es un tema súper recurrente, desde la primera a la última, y es que al final es algo súper necesario, claro, tener el apoyo de tu familia, porque al final se supone que son las personas que más te quieren y que más van a mirar por tu bienestar, por encima de cualquier ideología, de cualquier pensamiento. Entonces es súper necesario. Y bueno, ya hablando de otros temas como los que tú hablas, de que al final es distinto, de la transexualidad y tal, es que es algo muy duro, que claro, mucha gente no es consciente de lo duro que es, y es importantísimo tener el apoyo de los tuyos para ser quien tú eres realmente. Desde luego que sí, yo creo que sobre todo es importante lo que decíamos al principio, mostrar la realidad sin cortapisas, ¿no? Oye, Daniel, ¿nos permites que apartemos ligeramente? Venimos de un lugar llamado Primer Amor, seguimos con otras recomendaciones y enseguida lo retomamos. Sí, claro. Venga, pues enseguida volvemos contigo, porque Chema tenemos otras cosas también por ahí. Sí, pues mira, para los mayores de la casa, es que fíjate qué título: Amar a un hombre que mata.
Bueno. Es el título, su autora es Sonia Rico y está editado por La Vocal de Lis. Y fíjate, en este caso Gloria, que es la protagonista, pues vive con bastante angustia el haber pasado de los 40, no sé si es esa una crisis de los 40 en las mujeres, y no haber encontrado una pareja estable, ¿no? Se habla tanto de crisis de edades y demás, entonces, bueno, pues ella se encuentra en esa situación, ¿no? Pero Barcelona se convierte en una ciudad dura en la que lucha por sobrevivir hasta que la oportunidad se le presenta en forma de voluntariado en la prisión de Brians I, y una vez allí, Daniel, que es un preso que cumple condena por triple asesinato, capta su atención y a partir de ahí empieza una relación, bueno, pues con llamadas telefónicas y encuentros vis a vis en prisión, ¿no? Claro, tú fíjate, nos traslada a una situación en que el ambiente carcelario, los malos tratos, la religión católica, que muchísimas veces para situaciones complejas, incluso cuando hablábamos ahora con nuestro invitado, con Dani, ¿no? El daño que hace la religión o la forma de interpretar la religión, la justicia terrenal, divina, toda esta serie de historias, pues aquí a nuestra protagonista, a Gloria, se le complica. Y si te parece, voy a leer un poco el inicio de uno de los capítulos, que dice así. Gloria salió a las 5 de la tarde de su trabajo en el restaurante con cara de asco. Eso, si a aquello se le podía llamar restaurante. El nombre ya le pareció chabacano la primera vez que entró allí para hacer una entrevista. Las Canoas. Se le vino a la cabeza una camisa hawaiana y un tipo moreno preparando mojitos, pero no. El dueño y su jefe, José Luis, era delgado y pálido como un espagueti y tenía una mala hostia impresionante. Ella había aceptado aquel trabajo porque con 43 años y su precaria experiencia laboral había estado casi 2 años en el paro después de que la herboristería donde trabajaba cerrase. Anteriormente había sido cocinera, planchadora, camarera y limpiadora de oficinas. Al comentarle Ruth, su panadera y amiga, que se abría un restaurante nuevo de cocina de mercado en el barrio, le insistió para que le llevara un currículum. Y bueno, pues ahí empieza pues esa situación donde, bueno, pues lo que nos obliga a aceptar los trabajos en las situaciones que sean y el trabajo que no queremos y todo ello. Pero a partir de ahí, como digo, pues esta protagonista sufre pues las críticas, sufre el acoso de lo que es esas presiones, como habíamos dicho antes, sobre todo de la religión católica y esa justicia terrenal y divina que parece que está encima de nosotros como una nube perpetua, que hay veces que lo interesante es sacudírsela y quitársela de encima, ¿no? Como digo, Sonia Rico Mainer, y está editado por La Vocal de Lis. Y si cogemos la tablet, el ordenador, el móvil, ¿qué podemos teclear? Pues mira, yo en este caso para mayores, y estamos hablando ahora de Sonia, escribiría soniarico.net, que es la página oficial de esta escritora, Sonia Rico Mainer, que además es coaching, y donde conocer más sobre su trabajo y acceder a su blog y disfrutar de sus entradas. Te pone ahí una serie de entradas en el blog que yo os recomiendo que entréis, soniarico.net, porque la verdad es que tienes mucho que ver, aprender, y lo que comparte con nosotros seguro que os va a dar tiempo para la reflexión. Y a nuestro invitado, a Daniel Ojeda Checa, yo recomiendo que le busquéis en Instagram. Las redes sociales, y en este caso Instagram, lo tenemos esa inmediatez, y buscáis Daniel Ojeda Checa y lo podéis encontrar ahí en Instagram, y si ponéis Dani Ojeda Checa lo podéis encontrar en Twitter. En cualquier caso, siempre a los escritores les gusta, como decíamos al principio, ese contacto con los lectores, y ahí en Instagram podéis ver algunas de las cosas que cuelga Dani respecto de reflexiones, respecto de textos de sus obras y demás, y luego pues una vez que hayáis leído algo de él, pues comentarle o charlar con él o preguntarle cualquier cuestión, que como estáis viendo en la entrevista que mantenemos con él, es una persona afable y cordial, y de verdad que seguro que os va a atender. Absolutamente. Antes de regresar con Dani, vamos a repasar la lista de los más vendidos, como todas las semanas desde FNAC Madrid, que en narrativa nos sitúan Las gratitudes de Delfín de Vigan, editado por Anagrama. En De Bolsillo tenemos la nueva edición de Dune, o de Dune, como ustedes prefieran, de Frank Herbert, editado por De Bolsillo. En Poesía Teatro, de nuevo, Exilio Topanga, la obra de Enrique Bunbury, editado por La Bella Varsovia. Y en Infantil Juvenil, otra vez otro clasicazo, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, la nueva edición de Salamandra.
Venga, y volvemos con Daniel Ojeda Checa, que creo que sigue por ahí. Dani. Y aquí sigo. Antes hemos dicho una cosa y has mencionado tú una cosa que es muy importante, ¿no? Obras, libros, llámese películas, llámese como se quiera, que reflejan la realidad, sin ningún tipo de cuota, ni esfuerzo, ni situaciones forzadas, pero libros que reflejan la realidad, Daniel. Sí, el problema yo creo que es que el ser humano tiende a creer que solo existe su realidad, o sea, la realidad de uno en concreto, y al final hay muchísimas, ¿no? Entonces yo creo que por eso es súper necesario leer otras realidades que no sean solo las que son similares a ti. Libros de gente racializada, pues que hablan del problema de racismo que hay en Estados Unidos o en España o en cualquier país, como El odio que das, que es un libro que a mí me gustó mucho, o libros que tratan la sexualidad, o pues como en este caso habéis dado un libro que me ha llamado mucho la atención. Ya me voy con una recomendación. De eso se trata, Daniel. Claro. Amar a un hombre que mata, ¿no? En plan, pues al final habla sobre el maltrato, sobre la prisión. Entonces yo creo que al final es súper enriquecedor tener acceso a tantas historias que hablan de tantas realidades y que comprenderlas nos llevan pues como a otro sitio y también nos complementan, ¿no? Y nos llenan. Sí, ¿crees, Dani, que es importante, no sé si dar charlas, no quiero que suene así negativo, ¿no? Eso de dar charlas, pero el dar alguna conferencia, algún encuentro, sobre todo con jóvenes, hablando de la diversidad sexual? Que tanto algunos partidos deplorables lo critican, ¿no? De esa manera, pero el que se les dé alguna charla, algunas indicaciones de que hay personas con diferente identidad sexual y son personas normales como nosotros. Y quiero remarcar eso de normales, ¿no? Porque muchas veces yo no sé quién es el que determina lo que es normal y anormal, ¿no? Entonces, pues no lo sé. ¿Qué opinas a ese respecto, Dani? Pues yo creo que es súper necesario al final, ¿no? Me parece súper mal, indignante que haya algunos partidos políticos que quieran hacer ver que dar una charla sobre diversidad sexual va a hacer que tus hijos sean algo que no son, cuando realmente la realidad es que tus hijos tendrán acceso a ser quien realmente son de una manera sana y sin sentirse mal, que a lo mejor es como otros hemos llegado ahí, ¿no? A esa conclusión. Entonces, al final, conocer desde pequeño distintas realidades hace que tú que te ayude a buscarte a ti mismo y que no veas algo como algo malo y al final de lo que no se habla no existe, ¿no? Entonces, yo creo que muchas personas hemos crecido sin saber qué eran ciertas cosas y si no sabes lo que es, te cuesta mucho llegar a ellas. Claro. Entonces, yo creo que es muy sano y muy necesario hablar de diversidad sexual en los institutos y que en los institutos haya un programa en el que pues eso, se haga entender a la gente joven que existen todo tipo de personas y que ellos pueden ser ese tipo de personas y que si lo sienten no pasa nada. Entonces te hace sentir acompañado desde el principio. Es curioso, como hablábamos antes, de quién decreta la normalidad o no, cuando yo, no sé tú, Daniel, pero yo no me he encontrado una persona normal en toda mi vida. Jamás. Yo tampoco. De tal manera que no sé lo que es normal. Claro, yo creo que es que no existe nadie normal, porque ¿qué es ser normal? Claro. ¿Sabes? En plan, al final el concepto lo han creado una serie de personas, no ser normal. Vale, ¿qué es ser normal? Seguir la norma